Vamos a estudiar, hermanos, en esta tarde ya acerca de este tema que yo le he titulado Servidores de Cristo. Es un tema que en lo particular a mí me ha ayudado mucho. La primera carta a los Corintios tiene información, tiene enseñanza muy útil para la vida de los cristianos, y el capítulo 4 en lo particular es un capítulo que a mí me, me anima mucho, me alienta, me ayuda, ¿verdad?, a tener siempre un pensamiento correcto en cuanto a el trabajo que uno realiza en la obra del Señor. Y vamos a hablar precisamente de los servidores de Cristo. Y es que, hermanos, cuando una iglesia tiene problemas, hay diversas razones por las cuales a veces se suscitan, pero una razón muy común es que los miembros quieren ser reconocidos como importantes. Los miembros quieren ser reconocidos como jefes o como quienes están a cargo ahí de todo. Aún al Señor Jesucristo le tocó lidiar con esta problemática entre sus discípulos. Ustedes recuerdan cómo Jacobo y Juan pedían al Señor un lugar prominente en su reino. Uno quería estar a la derecha y otro a la izquierda, aunque tenían un concepto no claro respecto al reino que Jesús iba a establecer. Pero lo que sí podemos ver es que ellos trataban de tomar delantera sobre los demás y pedir anticipadamente que el Señor les concediera un lugar especial a ellos dos, a estos hermanos. Y luego cuando los otros discípulos se dieron cuenta de la petición que ellos habían hecho, dice la Escritura que se enojaron mucho contra ellos. Y esto causó problema, causó fricción entre los mismos discípulos de Cristo Jesús. Bueno, de acuerdo a lo que aprendemos en las Escrituras, la única manera de corregir estas cosas es aprendiendo a ser servidores. En el reino de Cristo, el que quiera ser verdaderamente grande, el que quiera tener un lugar prominente, por así decirlo, necesita ser un servidor antes que un jefe. Y vamos viendo, hermanos, algunas cosas importantes que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 4 enseña, ¿verdad?, a la iglesia, a los hermanos, Porque sea vos, repito, con el propósito de ayudar, de dar solución a las problemáticas que había en esa congregación. Dice el versículo 1 y 2 de este capítulo 4, dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La actitud del apóstol Pablo creo que es la actitud que todos nosotros deberíamos tener también. ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? Él siendo apóstol, y ser apóstol no era cualquier cosa. Ser un apóstol era ser literalmente un embajador de Cristo Jesús, con la autoridad de Cristo Jesús que les había concedido. Y Pablo siendo apóstol no quería ningún estatus especial para sí mismo, ni tampoco lo quería para Apolos. Los corintios, hermanos, en este sentido, por ser ellos personas especiales, por ser grandes predicadores de la palabra de Dios, ellos no tenían que inclinarse ante ellos, tampoco tenían que elevarlos a una posición superior. El apóstol Pablo quería que se les identificara simplemente, dice él, como servidores de Cristo. Ténganos los hombres, que ese concepto tengan de nosotros, que somos servidores de Cristo. Al ser ayudantes del Señor, por lo que menciona aquí el apóstol Pablo, también eran, igualmente nosotros somos administradores o mayordomos. Y un administrador es alguien que se le ha confiado algo que pertenece a otro. Y en este caso en particular, al apóstol Pablo y a los demás ministros del Señor, se les había
otorgado, confiado el Evangelio. Ese mensaje que antes había estado oculto a las personas, que era considerado un misterio, eso era lo que ellos habían recibido y de lo cual ahora eran administradores. Los apóstoles y profetas fueron hombres inspirados por Dios, a quienes les fue revelado este mensaje que ahora estaban dando a conocer al mundo. Ahora bien, por lo que dice aquí también el apóstol Pablo, una cualidad imprescindible de un administrador es la fidelidad. Es decir, que el administrador sea una persona digna de confianza. Un mayordomo no trabaja para sí mismo, sino que trabaja para su dueño y debe de usar lo que se le ha dado para beneficio de él. Y esa debe de ser la meta de los cristianos. Esa debe de ser nuestra meta común hoy en día, como administradores del Evangelio, como administradores de nuestros talentos, como administradores de nuestros recursos, de nuestros miembros. Siempre debemos de ser dignos de confianza, siempre debemos de ser fieles en usarlos de manera tal que los planes y propósitos de Dios se puedan cumplir a través de nosotros. El apóstol Pedro en el capítulo 4 de la primera carta, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que ser administradores fieles, tenemos que ser buenos administradores. Todo lo que el Señor nos ha dado, nos ha confiado, su palabra, talentos y todos los recursos disponibles a nuestro alcance que Él nos ha dado, debemos usarlos para sus planes y propósitos. Cualquier miembro en la iglesia, sin importar su trabajo, sin importar su talento, su oficio, debe de ser considerado simplemente como un servidor de Jesús. Y nosotros debemos de esforzarnos para que las personas así nos vean, que tengan ese concepto de nosotros, que siempre tengan una perspectiva correcta de lo que en realidad somos. No somos más que servidores, no somos más que administradores, no somos más que siervos de Cristo. Dice en el versículo 3, verso siguiente de primera a los Corintios 4. Dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bueno, en la iglesia en Corinto, así como había algunos que malamente decían, yo soy de Pablo, y otros yo de Pedro, y yo de Apolos. Bueno, asimismo también había en la misma iglesia el otro extremo opuesto. Había detractores de Pablo, había críticos del apóstol Pablo, había personas que le despreciaban y minimizaban sus enseñanzas y su obra, su trabajo. Por eso cuando escribe la segunda carta a esta misma iglesia, en el capítulo 10, verso 10, dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Allí en Corinto, una ciudad muy influenciada por la cultura griega, se le daba mucho énfasis y mucha importancia a la elocuencia, a la oratoria, a la retórica. Había grandes oradores, filósofos griegos que habían influenciado mucho esa cultura y esas ciudades vecinas. Y Corinto era así. Así que ellos eran muy críticos de detalles, de cuestiones de este tipo. Y aún Pablo no se escapaba de sus críticas.
Pero hermanos, ¿quién determina si como servidores de Dios somos fieles o no? ¿Quién lo determina? Bueno, Pablo lo menciona aquí. Yo creo que sería un error decir que no importa en lo absoluto lo que otros pudieran pensar o pudieran decir de nosotros. Claro que es algo que siempre debemos considerar y tomar en cuenta, pero yo veo que a Pablo, más que ser juzgado, le preocupaba el estándar o el criterio que sus oponentes estaban utilizando para juzgarle. Y es que la manera y el estilo de sus enseñanzas, su retórica, es decir, la retórica es el arte de la persuasión, su oratoria, el arte de hablar en público, y aún su presencia corporal, su presencia física, su apariencia, eran parte del juicio de esos detractores hacia su persona. Hermanos, debemos entender que estos son los estándares que malamente utiliza el mundo. Pero ser juzgado por estos estándares no tiene ningún sentido y no debe de ser causa de desánimo para ninguno de nosotros. Muchas veces vamos a recibir críticas y críticas por cuestiones que no tienen que ver muchas veces con la palabra de Dios, con la doctrina de Cristo. A lo mejor el estilo de enseñar, la manera de hablar, que si estamos muy gorditos o muy flaquitos, que si no usamos los métodos más modernos de enseñanza, qué sé yo. Pero repito, estas, estas críticas, esta clase de juicios, ¿verdad? Que muchas veces hacen algunos, no debe de ser causa de desánimo para nosotros. Debemos hacer caso omiso a tales tipos de críticas. Si el juicio no está fundado en la palabra de Dios, no debe de ser algo a lo cual debemos darle importancia. No debe ser algo que nos quite el sueño, que estemos bien afligidos, que nos sintamos los peores del mundo, ¿verdad? Porque ese juicio que a veces algunos utilizan para desacreditar a alguien no está fundado, repito, en la doctrina del Señor, en la palabra de nuestro Dios. En Corinto había quienes menospreciaban a Pablo y por otro lado había quienes también lo exaltaban. Y probablemente así pueda pasar con nosotros también. Pero, hermanos, algo bien importante es que no debemos pensar que somos los peores cristianos, los peores predicadores porque algunos nos critican. Y por otro lado, tampoco debemos pensar que somos los mejores porque algunos nos exaltan. La alabanza de las personas tampoco debe de ser la base del juicio de nuestra mayordomía, ¿no? Así que, hermanos, debemos trabajar, debemos enseñar y debemos hacer lo correcto porque Dios nos juzgará. Y podemos decir que incluso ahora mismo nos juzga mediante las escrituras. Nosotros somos responsables ante Dios, lo cual es muchísimo más importante que las opiniones de los humanos. Y en este caso, Pablo no está diciendo que no debemos juzgar ningún asunto. El punto es que el verdadero juez de nuestra mayordomía es el Señor, porque Él es el juez supremo, porque no hay nada que esté oculto a Él. Él es el único que conoce a detalle nuestro corazón, nuestros motivos, nuestras intenciones, y es el único que está completamente calificado para hacer tal clase de juicios. El Señor, y es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sí, para Pablo no era justo, ¿verdad? La manera en la cual se le estaba haciendo un juicio, pero él deja claro que el gran juez, el Señor Jesucristo, era al final de cuentas el que iba a juzgar su corazón y su obra y su trabajo. Pero otra cosa que podemos ver en esta enseñanza de Pablo es la humildad que debe de tener el servidor. En la primera carta de Corintios, pero ahora yendo al versículo 6 del capítulo 4, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito,
No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, lamentablemente para algunos en Corinto, la iglesia se había convertido en un lugar de dominio competitivo. Eso era la iglesia. ¿Qué quería particularmente el apóstol Pablo? Que ellos, los hermanos, aprendieran de él y de Apolos. ¿Qué es lo que él expresa aquí en este versículo 6? Que los hermanos tenían que aprender de él y de Apolos. Bueno, a no pensar más de lo que está escrito. Y este es un principio importantísimo en la vida de todo cristiano. Debemos siempre quedarnos en las escrituras. No debemos poner la sabiduría humana por encima de la palabra de Dios. Sea esta retórica, sea esta clase de sabiduría oratoria, homilética, psicología, pedagogía o cualquier tipo de sabiduría de este mundo. Y no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Pueden ser buenas y pueden ser útiles, por supuesto, y un predicador y un maestro de la palabra siempre tiene que aspirar a hacer un mejor trabajo. Y si estas cosas pueden ayudarlo, aquí mucho mejor. Pero desafortunadamente, los corintios estaban cometiendo este error. Estaban utilizando estas cosas simplemente para hacer un juicio al apóstol Pablo. Y esto solo ocasionaba conflictos y divisiones en la iglesia. Estaban divididos. Para algunos Pablo era mejor, para otros mejor era Apolos, para otros Pedro. Solamente ocasionaba conflictos y divisiones en la iglesia, además de que se envanecían por causa de tales cosas. Dice en el versículo 7, continuando la lectura, porque ¿qué tienes? Perdón, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, debemos entender que si alguien entre nosotros es más dotado que otro, es porque Dios así lo hizo, no es por mérito propio. Todo lo que tenemos, lo que hemos recibido del Señor, conocimiento, bendiciones, tenemos que estar conscientes que ha sido un regalo, un don de Dios. Y por lo tanto, como dice Pablo, no debe de ser causa de vanagloria. No debemos nosotros creernos superiores. No debemos sentirnos como de otra clase y ver a los demás por abajo como inferiores a nosotros. En el reino de Dios habemos muchos servidores, todos con diferente dotación de parte de Dios, pero todos somos importantes. Todos tenemos un papel que desempeñar en el reino de Dios. Y en vez de hacer partidos, debemos aprender a trabajar juntos según lo que Dios le ha dado a cada uno. Debemos de olvidarnos de celos. Yo no tengo por qué sentir celos de los hermanos. Si hay un hermano que tiene más capacidad, más conocimiento, más talento que yo, ¿por qué voy a sentir celos de él? Si él hace un mejor trabajo que yo, ¿por qué voy a sentir celo de él? No, debemos olvidarnos de las jactancias. Tal vez si yo puedo hacer un trabajo un poquito mejor que otros, ¿por qué voy a creerme más? ¿Por qué me voy a sentir arrogante? ¿Por qué me voy a jactar? No. Debemos olvidarnos de esta clase de cosas y cooperar unos con otros para que la obra de Dios marche de la mejor manera posible. Continúa Pablo diciendo en el versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed,
estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, más que humildad, había arrogancia y autosuficiencia en muchos de los hermanos en Corinto. No eran humildes, no eran humildes para nada. Se sentían ricos, dice Pablo, se sentían saciados y reinando. Pero Pablo compara su orgullo, su autosatisfacción y ese sentimiento que tenían de superioridad con la vida abnegada que tanto él y los otros apóstoles llevaban. Mientras que muchos corintios se consideraban a sí mismos reyes, Pablo y los demás mensajeros de Cristo se consideraban a sí mismos la escoria del mundo, el desecho de todos, padeciendo hambre, sed, frío, siendo abofeteados, perseguidos, etcétera, etcétera, tal como él lo está describiendo. Sí, el apóstol Pablo nunca fue, ¿verdad? Por el hecho de ser apóstol. No fue esto un medio para buscar preeminencia entre los hombres. Su apostolado, hermanos, no fue una forma de sentirse superior y llegar, ¿verdad?, ante las iglesias de esa manera, como presentándose como alguien superior a todos ellos por ser apóstol. No. Para Pablo era un privilegio haber sido escogido por el Señor como apóstol, pero eso no le traía en ninguna manera prestigio, ni le facilitaba la vida para nada. No, realmente los que cuestionaban los motivos de Pablo, los que se reían de su torpe hablar, porque dicen su palabra es menospreciable, en realidad no tenían idea de lo que era el verdadero servicio en el reino de Dios. Ser apóstol era todo menos una vida de glamour. Los corintios tenían que dejar su arrogancia, su vanidad y verse en el espejo de Pablo y aprender la humildad del verdadero siervo de Jesucristo. Hoy en día, hermanos, tal vez nosotros no seamos apóstoles. Hoy en día tal vez nosotros no tengamos dones espirituales milagrosos, tal vez como ellos tenían, pero lo que tenemos, lo que hemos llegado a ser tal vez, nunca debe de ser causa de arrogancia o de sentimientos de superioridad. Yo digo, hemos sufrido como Pablo y los apóstoles sufrieron. Pablo describe aquí todo lo que ellos padecían. Yo digo, ¿alguno de nosotros ha sufrido estas cosas? ¿Podemos nosotros competir con Pablo, con Pedro, con Juan, con los apóstoles en cuanto a la obra que nosotros hemos hecho? ¿Podemos decir mi obra ha sido superior a la de Pablo, mi trabajo, mi servicio a Cristo? Hermanos, yo creo que no. Yo creo que no. Por lo tanto, el orgullo no tiene cabida en la vida de ninguno de nosotros. Si los apóstoles no se vanagloriaban de su posición como apóstol, de esa autoridad que el Señor Jesucristo les concedió y de la obra que ellos hacían día tras día. Si ellos eran humildes y se consideraban simplemente como servidores y administradores, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Que a veces no llegamos ni a los talones a la obra, al trabajo que ellos hicieron en el primer siglo. Así que un servidor debe de ser humilde. Que no se nos quite este pensamiento de la mente. La humildad del servidor debe de ser algo que caracterice a cada cristiano hoy en día. Pero también, continuando ahí la lectura, en el versículo 14, podemos ver cuál es la meta del servidor, de los que somos servidores de Cristo. Dice la Escritura, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados.
Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Dice en el 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, muy importantes y muy interesantes las palabras del apóstol Pablo aquí. Algo bien necesario que debemos recordar es que nuestra meta debe de ser vivir de manera tal que confiadamente podamos decir a otros, imítenme. Esta debe ser la meta del servidor. Usted es servidor de Cristo. Usted es administrador de los misterios de Dios. Nosotros, hermanos, debemos ser personas útiles siempre en el reino de nuestro Señor. Y como tal, debemos vivir una vida que confiadamente podamos decir a otras personas, imítenme, sean como yo. Y no en un sentido de vanagloria, no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, sino en el hecho de que estamos siendo fieles en la responsabilidad que se nos ha dado. El apóstol Pablo los había engendrado a los corintios por medio del Evangelio. Él no era como un simple ayo, de acuerdo a sus palabras. Pablo era como un padre. Repito, un padre que los engendró. Él los amaba con el amor de un verdadero padre. Y algo que les había, que les iba a hacer mucho bien a los corintios, era imitar la actitud y el proceder del apóstol Pablo. ¿Por qué les iba a hacer tanto bien? Bueno, porque Pablo mismo era un imitador, y en este caso de Cristo Jesús. En el capítulo 11 de esta carta, versículo 1, Pablo les dice otra vez, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sí, cuando nosotros somos fieles al Señor, si otras personas nos imitan, hacen bien en imitarnos. Hermanos, cuando las congregaciones tienen problemas, muchas veces es por causa del orgullo, de la vanagloria, del deseo de reconocimiento, del deseo de poder, de preeminencia sobre los demás. Pero de acuerdo a lo que nos ha enseñado el apóstol Pablo, la mejor forma de salir de esa trampa es simplemente por medio del servicio fiel. Si nosotros somos fieles servidores, fieles administradores de la palabra, de los talentos, de los recursos, de lo que el Señor nos ha dado, entonces eso va a contribuir muchísimo a que esos problemas y esos conflictos y esas divisiones desaparezcan entre nosotros. A medida que los miembros de la iglesia nos concentramos en servir a los demás, en ayudar a las personas, tanto espiritual como materialmente, nos concentremos más en amarnos los unos a los otros, en predicar el Evangelio, en sufrir por la causa de Cristo. Muchos de los problemas que llegan a perturbar la paz de la iglesia van a desaparecer. ¿Sí? Todo eso se va a acabar porque no estamos ni por un lado, vanagloriándonos y queriéndonos ejercer dominio sobre los demás e imponer nuestras ideas y autoridad. Y por otro lado, no vamos a sentir envidia de otros que tal vez han sido más dotados que nosotros. No, no va a ser así. Vamos a estar ocupados en cosas que realmente valen la pena, en nuestro servicio, porque somos servidores.
en la administración de los recursos y de la palabra, porque eso es lo que somos. Entonces, para que la iglesia esté centrada en este servicio, cada miembro debe de ser desafiado a ser un servidor, un mayordomo fiel, no un amo, no un jefe, sino un siervo de Cristo. Cada miembro debe de tratar de aceptar el papel de un servidor y desarrollar el corazón de un servidor. El cristiano debe de verse a sí mismo como un mayordomo de Dios, debe de trabajar con un espíritu de humildad y debe vivir de manera que pueda decir a los demás, imítenme, así como yo imito a Cristo. Era lo que decía Pablo, y yo creo que ese mismo sentimiento es el que nosotros debemos aspirar a tener. Así que hermanos, eso es lo que podemos nosotros aprender en este capítulo 4 de la primera a los Corintios, ¿verdad? El punto central es nuestra obra como servidores del Señor. Ojalá que estos pensamientos nos ayuden y nos permitan ser mejores en la obra de Cristo.